Gibran Ramírez, Arturo Ávila, Federico Dorin, adelante. Buenos días, Federico. Buen día. A ver, yo diría lo siguiente. El problema con Morena es que tienen más odio que cosas que reivindicar. La labor del partido en el gobierno, siempre el que sea, es colocar los logros del gobierno. Sí, Cuando tú escuchas presupuesto, lo que tienes que hacer es colocar el mensaje de lo que supuestamente es bueno de lo que estás votando. Desafortunadamente con Morena, la estrategia no es hablar bien de lo que creen que están haciendo, sino es insultar, calumniar, injuriar al que piensa distinto. Lo que nosotros nos recibimos en tribuna es idéntico a lo que ustedes los periodistas reciben de la mañanera. Porque el gobierno, si alguien tiene una información, no se toma la molestia de refutarla, de desmentirla. No hacen el ejercicio profesional, ético, de decir esto es impreciso por A, B, C. ¿Qué hacen los mentecatos de la mañanera con los periodistas que sí son libres, que sí piensan en voz alta, que sí ejercen su libertad de expresión, como tú y todos? Insultarlos, denostarlos. Y en vez de refutar una crítica periodística, un trabajo de investigación que exhibe la corrupción del gobierno, que se vayan al diablo y son los comentócratas, y vienen adjetivos, insultos por encima de la discusión esencial de los hechos, y no debaten los hechos, no contraponen visiones, sino lo que recibe alguien que hace trabajo periodístico en México es mentadas de madre. ¿Qué recibe la oposición de Morena en tribuna? Mentadas de madre. Entonces, si el debate pasa de mentadas de madre, como bien les dijo mi coordinador Elías Licha, resulta que para Morena era más grave que Farías de MC dijera la palabra Dios que el que se estén mentando la madre literalmente legisladores de Morena y de otros partidos. Ese es el contexto del Congreso. Entonces el Congreso no es muy distinto de cómo nos tratan a cómo los tratan a ustedes en las mañaneras, que es a mentadas de madre. Si tu relación, si tu dialéctica, si la forma de discutir los temas nacionales es a mentadas de madre, que nadie se extrañe de que terminemos con espectáculos como el de ayer. Ese es el gran problema. No se debaten hechos, no se confrontan visiones. Sino saber quién trae el discurso es como que más el concurso lastima de albures de Hidalgo, ¿no? De quién es más procaz, más corriente, más soez y más creativo para insultar. Y para lastimar. Y para ofender y calumniar e injuriar. Y luego es, ¡ay! Se salió de control. Que venga otro a pegar el plato roto que acaba de romper a alguien. La frase de Licha es la que yo cito hoy. Es más grave para Morena que un diputado de MC diga que tiene una fe religiosa y que pronuncie el vocablo Dios, que andarse insultando a mentadas de madre 3 o 4 horas, y claro, pues va subiendo la ebullición legislativa, claro. Y luego, ay, pero si no era en serio. No, si es en serio, si se estuvieron mentando la madre muchas horas. Tú sacaste el corte de José Hinojosa, que es la alusión a la que se refería él. Pidió los 10,000 millones del Plan Michoacán y subió una diputada de Michoacán. No a explicar el contexto de por qué no le quisieron dar un centavo al Plan Michoacán, sino a señalar, decir, y usted es un cobarde, y usted es un malnacido, y usted va a verlo, y amenazarlo, y va a ver en Michoacán cómo le va a ir. Óyeme. ¿Por qué no le dieron los 10,000 millones a Michoacán, Arturo? La reasignación fue muy clara, y me parece que estaba pensada así desde el Ejecutivo. También creo que, y hay que decirlo, ¿no?, que la oposición juega un juego del doble discurso, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, el debate fue un debate muy álgido, pero porque de alguna forma estuvieron lucrando con una tragedia. A mí por lo menos me parece delicado que en medio de un problema grave como el de Uruapan, por supuesto, como el de Carlos Manso, se utiliza el sombrero con sangre en cada curul del PRI. Pero pues no es lucrar, es un símbolo. Pero ¿no? déjame, Dale. Puede ser un símbolo para ti. No creo que a ninguno de los diputados que tenían el sombrero les interese verdaderamente. O sea, creo que ven una oportunidad política. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? A diferencia de ellos, nosotros, en el caso de Carlos Manso, pues claro que lo estamos atendiendo. Claro que hay acciones contundentes. Y lo que se está haciendo, las acciones de gobierno se harán con las instituciones que ya existen y que tienen recursos para poder implementar el Plan Michoacán. Pero le quitaron recursos a la Secretaría No es cierto, de Ciudadana. eso es falso. No, la Secretaría de Ciudadana sí. Eso es falso. A la defensa le aumentaron. Te lo digo. A ver, Gibran.
Sí, les quitaron porque desde luego la carga administrativa se la llevaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es la verdad es que es contradictorio porque han querido empoderar mucho al secretario Omar García Harfuch. Pues entre comillas, pues no lo sin dejan. armas. Pues será todo, pero con menos con dinero. Ajá. Así es. Parece que la inteligencia se operara sola. Y yo creo que esa falta de coordinación institucional también puede estar detrás de el inexplicable retiro de los guardias nacionales que habían ido a Uruapan. El 8 de octubre, como Así él es. denunció, que en paz descanse. Que se denunció. Él pidió guardias nacionales, se los enviaron y duraron los guardias nacionales. Hasta el 8 de octubre. Del hasta 16 de septiembre hasta el 8 de octubre. Así es. Él sube un video diciendo eso, que no recibió explicaciones, que entonces lo dejan a él y al municipio en riesgo y 3 semanas después lo matan. La primera respuesta del gobierno fue decir que estaban lucrando los conservadores, que estaban haciendo rapiña, que eran carroñeros, etcétera, y la reacción social del absurdo de culpar a Calderón y a García Luna de algo que pasó tan claramente relacionado con acciones e inacciones gubernamentales de estas semanas, la reacción fue tan adversa que al día siguiente la presidenta de la República tuvo que cambiar por completo el discurso. Uh-huh. Incluso exponiéndose en la calle. Así para tratar como de controlar los daños, ¿no? Sí, hubo una estrategia de control de daños, lo que indica que si alguien está tratando políticamente la desgracia, la tragedia, este hecho de violencia, pues son allá. Lo único que les importa es cómo reaccione la gente en los medios de comunicación y las audiencias. Déjame ponerte un ejemplo de la clase de hipócritas que son, ¿no? Del tema del campo. Porque, qué bueno, que la entrevista que ahorita con Pepe Yuste y Miguel, me parece que es el nombre de la persona que entrevistaste. El problema de los precios de garantía y de toda esta insensibilidad del gobierno es Altagracia. Y la reforma en la que cuando prohíben el maíz transgénico, hacen un embudo. ¿Cuánto genera de toneladas una hectárea? Que con maíz transgénico, entre 10 y 15. Uh-huh. ¿Cuántas genera el maíz tradicional? 3. Esa falta de competitividad que le restaron al campo mexicano, no la quieren compensar, porque la señora de dinero, pero te voy a dar un dato rápido. Regresando, sí. ¿Te parece? Claro. Gracias. Vamos, Federico Doring. Sí, a ver, te voy a poner un ejemplo muy prístino de la clase de hipocresía que son ellos. Esto que te traigo, si lo puedes ver, es las firmas a favor de todos los integrantes, de todos los partidos en la Comisión de Ganadería. Cuando se discute el presupuesto se turna a comisiones y las comisiones emiten una opinión. Lo decía ayer muy bien el diputado por Sonora, Agustín Rodríguez Torres. Todos los diputados de Sonora, todos de todos los partidos, engañan a los campesinos. Se llenan la boca, firman una opinión por unanimidad. ¿Y qué era esto? ¿Qué estaban firmando a favor? Estaban firmando una opinión de la Comisión de Ganadería en la que se comprometían a aumentar 30,000 millones de pesos el gasto para apoyar a los productores y combatir los efectos del gusano barrado. 30,000. Para el campo. Sí. ¿Y qué crees? Se llenan la boca y graban sus videitos y salen a redes sociales y cuando dicen voy a ir a territorio, le dicen a sus electores, te estoy defendiendo, me voy a inmolar por ti, voy a subir 30,000 millones. Y corte A, llega el dictamen, 0 pesos adicionales. ¿Cuánto ha perdido el campo desde que malgobierna Morena? 105,000 millones de pesos, déjame darte el dato. En 2018, el presupuesto para el campo y apoyar a los productores era 65,000 millones de pesos. Ahora debería de ser, a pesos constantes, 95,000, es 75,000. Es decir, el peso del presupuesto para el campo es el 0.7% del PIB. Eso es lo que les importa. Decía él, fíjate, ¿cuánto dejó de crecer el presupuesto en términos reales desde que llegó el narco de López Obrador? ¿No? En 2020, 18,000 millones menos. En 2021, 18,000. En 2022, 18,000. En 2023, 9,000. En 2024, 9,000. En 2025, 13,000. En 2026, el peor atraco al campo es este año 2020 con 20,000. Entonces, si tú cada vez le quitas dinero al campo
y obligas a depender de los precios que fija Altagracia y el más seco, bueno, pues sí tenemos un problema en el campo. Gibran. La verdad me gusta oír a Federico Doring prácticamente de izquierda. Tengo que coincidir con él en todo lo que ha dicho. Ha descrito muy bien la economía política del campo. Yo presenté 2 reservas al respecto para duplicar el presupuesto de acopio para el bienestar y adquisición, industrialización y comercialización de productos agroalimentarios, que es donde estaría lo de los precios de garantía. Es relativamente sencillo, dado el incremento que hubo en materia de energía, que particularmente se va a Pemex y que se va a pagar deuda, una deuda que, por cierto, hicieron deuda soberana y por eso dicen que han mejorado la situación de Pemex, ¿no? En realidad nada más empeoraron la situación de la deuda mexicana en general, pero todavía aguantaba. Fue un movimiento ahí, digamos, cosmético en ese sentido. Los campesinos se han portado bien y generosos. No tomaron las aduanas para no darles pretexto a Donald Trump ¿sí? de que nos maltratara más como país. Ujú. Pero los problemas no se han resuelto. No quiere decir eso que no van a volver a manifestarse. Han dado ya muestras de la valentía que tienen y yo creo que seguirán avanzando si tienen que hacerlo. Hay una reformulación de los diferentes frentes y la próxima semana estarán en la Ciudad de México rearticulándose. Yo creo que no hay que perder de vista eso y de nuevo te felicito porque estuve escuchando la entrevista aquí afuera y te agradezco también que no sueltes el tema. Gracias, Arturo. A ver, Azucena, abandonaron el campo, quienes- están abandonando a la presidenta. Bueno, ¿Qué está pasando, Yo empezaría por decir que en 2026 se va a destinar más de $1 billón para programas sociales. Ajá. 18% más que en 2025. Sí. 18% más. 30 millones de familias mexicanas, es decir, en el espacio casi 80 millones de mexicanos, ¿no? Van a ser beneficiados. Ujú. Los que votaron en contra del presupuesto, votaron en contra, por ejemplo, de la beca Rita Cetina. Son 5.6 millones de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. La beca les otorga 1,900 pesos bimestrales por familia. Los que votaron en contra del presupuesto, votaron en contra del programa Salud Casa por Casa. Un programa que tiene 20,000 profesionales de la salud caminando a censar primero a todos los adultos mayores y después a tener diagnósticos y a poder llevar medicina a través de las farmacias. La licitación Ariadna del la bienestar. tuvo que cancelar la semana pasada. Están las Quienes notas. votaron en contra del presupuesto, votaron en contra del programa Sembrando Vida. Es decir, votaron en contra de 415,000 sembradores que reciben un pago mensual de 6,450 pesos y que están en 18,500 comunidades de aprendizaje campesino. Quienes votaron en contra del presupuesto, votaron en contra de 192,000 pescadores que reciben 7,500 pesos anuales para incrementar la producción de autoconsumo y la venta de excedentes. Quienes votaron en contra del presupuesto, y con esto concluyo, votaron en contra de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde participan 3.3 millones de jóvenes que fueron ya beneficiados y 7 de cada uno de estos fueron incorporados a la actividad productiva de ser aprendices, ahora estar empleados. Que eso se llama atención a las causas, justamente. A ver, Federico. Pues como siempre, Arturo es un profesional de la mentira. Yo puedo acreditar, hay una parte del debate que me tomé la libertad de compartir con tu producción, en la que Jericó Abramo, del PRI, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PAN, los 3 partidos apoyamos en la discusión del presupuesto que se separara la votación de los programas sociales de la votación de la deuda. ¿Por qué? Porque estamos a favor de los programas sociales, que son 987,000 millones, pero en contra del 1,600,000 de deuda, porque es casi el doble de los programas sociales de la deuda. ¿Y qué hicieron estos mentecatos? Votaron en contra. Yo no tengo que traer mi saliva, porque lo puedo probar en los hechos. O sea, lo que... como pedimos la oposición. Vamos a votar como en países que sí son democráticos, lo que estamos en desacuerdo y luego votamos lo que estamos en desacuerdo. Ahí está Pues el video. sí, porque no se puede. Si lo pueden transmitir, A ver, por favor, para que no venga Jael, Arturo a mentir. ¿lo tenemos, por favor, Nos lo que va a sacar mandó un ojo Federico? con esa nariz de Denme Pinocho, la porque lo réplica. votamos a favor
PRI, PAN y MC. En lo que pone el video, ¿te parece bien que diga también que votaron en contra de la pensión contra mujeres de bienestar? 2 millones de mujeres de 60 a 64 años y votaron en contra de la pensión de adultos mayores. Es decir, 12 millones 725,000 personas. Iba en paquete. Por cierto, para esta narrativa con esto mendaz, concluyo, no se paran con esto las concluyo, votaciones. con esto Como lo concluyo. del fentanilo y los Con- vapeadores. no, Claro, con esto concluyo. claro. Si hubieran votado a favor, hubieran votado en lo particular también a favor de los programas sociales y votaron en contra. En No lo- es cierto. No hubo discusión de programas sociales Es una en lo narrativa, particular. otra La vez, ignorancia de para Arturo es lucrar y astronómica. para sacar raja política. ¿Hubo votación en lo particular de programas sociales, Gibran? No, Cuando ninguna. se votaron, en su ¿Antes? momento, Ah, claro, cuando te claro, decían claro, que no había son transparencia dos en los momentos. programas. No, bueno, Uno. pero ahorita. No. A ver, son dos momentos. Uno, cuando se implementa una reforma presupuesto es una constitucional materia muy compleja. para crear un Entonces- programa social y volverlo Pero universal. yo traje Los el video, votaron, hay que pagar los video, porque votaron nada más en escuchamos las contra. mentiras de Arturo. A ver, por favor, lo tiran. Aguanta, lo- aguanta, bueno, disfruta ahí el va. video. Ya ves que yo soy- Proponemos por primera vez en la historia de México que se pueda dividir la votación en 5 bloques. El primer bloque, que sea votar los programas sociales y las transferencias directas a la población aparte. Y quiero adelantarles que si eso se logra, como lo hicimos en la reforma del 18 y 19, el grupo parlamentario del PRI votará a favor de los programas sociales asentados en este presupuesto de egresos. En el segundo bloque, inversión en infraestructura pública y proyectos estratégicos. En el tercer bloque, aportaciones a estados y municipios. Y en el cuarto bloque, endeudamiento público, amortizaciones e intereses, de lo cual no podríamos acompañar con nuestro voto a favor porque la deuda en México le está costando cada vez más competitividad al país. En las verdaderas democracias, los parlamentos más recalcitrantes se ponen de acuerdo para votar muchas cosas a favor y otras en contra. Es cuanto, Presidenta. Le pido, por favor, que la mesa directiva pueda someter a votación esta moción suspensiva en base a 2 iniciativas que ya existen y que tiene la mesa y la Junta de Bueno, Coordinación se Política. votó y se votó que en contra. En contra, por supuesto. Sin debate, sin discusión, nada más levantan la mano así, como focas amastradas y ya no se puede avanzar. Regresamos después del corte.